En esta clase vamos a presentar las características generales que presentan los hongos fitopatógenos, uno de los principales grupos causantes de enfermedades en los árboles, razón por la cual muchas de las enfermedades que vamos a estudiar están causadas por estos organismos y en esta clase vamos a presentar qué signos forman, cuáles son sus características de vida, cómo los reconocemos, para que nos sirvan en el trabajo tanto de campo como en el de diagnóstico, siempre complementado en el laboratorio. Cuando nos fijamos en la naturaleza, la gran cantidad de organismos que existen, esta diversidad la podemos agrupar en tres grandes clases o grupos. Uno son las bacterias, que como observamos representan la gran diversidad de organismos que hay en la naturaleza. Por otro lado tenemos el grupo conocido con el nombre de Arquea, es un grupo de bacterias que se diferencian de las anteriores y están más asociadas al grupo que clásicamente conocemos como organismos vivientes de la naturaleza, que son los eucariotas. Dentro de los eucariotas se encuentran los hongos, y en una clasificación general de todos estos organismos podemos dividirlos en 7 reinos. La cantidad de reinos que hay en realidad es variable según el tipo de clasificación que hagamos. Acá presentamos una clasificación, un sistema muy simple con 7 reinos. Observamos las bacterias, las arqueas más asociadas con los eucariotes, y dentro de los eucariotes 5 reinos: los cromistas y protistas, las plantas, los hongos y los animales. Ya vemos en este árbol simple que los hongos, a diferencia de lo que se ha creído durante mucho tiempo, no están más asociadas a las plantas, sino que tienen un origen más asociado, común, con los animales. Ya en el año 1969, un ecólogo llamado Whitaker diferenció los organismos en la naturaleza en función de su nivel de organización, células procariotas y eucariotas, su nivel de organización, celulares, pluricelulares, y por último por el tipo de alimentación que tenían. Las plantas son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Los animales adquieren el alimento mediante ingestión, desde los organismos más simples, incluso unicelulares, que están asociados a los animales, como las amebas, hasta los animales más complejos, como nosotros. Adquirimos los alimentos mediante la ingestión. Tenemos un sistema digestivo a través del cual pasa el alimento y donde lo degradamos mediante todo el proceso de ingestión. Los hongos, si bien están asociados a los animales, tienen un sistema particular de alimentación que es la absorción. Es un sistema en el cual la digestión del alimento no se hace internamente, sino que se hace externamente, o sea, por fuera del cuerpo del organismo, del hongo, y luego los alimentos digeridos son absorbidos. Su sistema de alimentación entonces es la absorción. ¿Cuáles son las características generales de los hongos? Están formados por células que son eucariotas,
son organismos heterótrofos, o sea que no son capaces de producir su propio alimento, sino que necesitan alimentarse de la degradación de otros organismos, ya sean vivos o muertos. Se reproducen sexual o asexualmente y junto con eso forman estructuras que son las llamadas esporas, que les sirven de diseminación y para soportar condiciones adversas del medio ambiente, y tienen un nivel de organización relativamente simple. Pueden ser unicelulares, filamentosos o, en el mejor de los casos, forman lo que llamamos pseudotejidos. Ya vamos a volver a esto. Por otro lado, las células de los hongos tienen pared celular. Por eso clásicamente, históricamente y todavía hoy en día los libros de botánica general incluyen a los hongos dentro de los organismos que estudia, si bien plantas y hongos no tienen nada que ver desde el punto de vista de la filogenia y de sus relaciones entre ellas. Pero las células tienen una pared celular. Esta pared celular, a diferencia de la planta, no están constituidas por celulosa y por lignina, sino por otro tipo de sustancia que se llama quitina y azúcares llamados beta-glucanos. La quitina ustedes ya la conocen como sustancia porque es la misma que forma el exoesqueleto de los insectos. Es un polímero de N-acetilglucosamina. Otra característica general es que la mayoría de los hongos son totalmente inmóviles, con la sola excepción de un grupo de hongos que no nos interesa en la fitopatología forestal, que forman esporas flageladas. La sustancia de reserva es el glucógeno, lo mismo que ocurre con los animales, y a diferencia de lo que ocurre con las plantas, donde la sustancia de reserva es el almidón. Y la nutrición, como dijimos antes, es por el método de absorción. Hay una digestión extracelular. Esto quiere decir que las células de los hongos no ingieren alimentos y lo degradan internamente, sino que producen una digestión extracelular. Enseguida lo vamos a explicar con más detalle. La mayoría de los hongos son aerobios, pero hay grupos que son anaerobios facultativos, o sea que si bien necesitan oxígeno para vivir, para respirar, lo cual le permite realizar todo su metabolismo, también lo pueden hacer en condiciones anaerobias. O sea, el mismo organismo, cuando le falta el oxígeno, puede respirar, entre comillas, sin presencia de oxígeno. El ejemplo típico son las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares y ustedes saben que la cerveza es un proceso, la producción de cerveza implica un proceso fermentativo en condiciones anaeróbicas. Esos mismos organismos, esas mismas levaduras pueden vivir, y de hecho lo hacen normalmente, en condiciones aeróbicas, pero puestas en condiciones de falta de oxígeno anaeróbicas, pueden continuar con su metabolismo. Solo algunos pocos grupos de hongos son anaeróbicos obligados. Los hongos están principalmente afectados por la humedad, la temperatura y la tensión de oxígeno. Y estas características van a estar directamente relacionadas con los fitopatógenos forestales que van a estar afectados por condiciones del medio ambiente
dados por la humedad, la temperatura y el oxígeno. ¿Cuáles son las estructuras somáticas principales de los hongos? Pueden estar formados por células unicelulares, por así decirlo, como vemos arriba en el caso de las levaduras, donde hay células separadas unas de otras que eventualmente se reproducen por mitosis y forman otro individuo que se separa finalmente del original. Es el caso típico de las levaduras. Pero la gran mayoría forman células que tienen una forma filamentosa, como vemos al medio en dos fotografías. Son estas células alargadas, ramificadas, de aspecto filamentoso que llamamos hifas y cuyo conjunto llamamos micelio. Acá tenemos más fotografías de un micelio constituido por la gran mayoría de los hongos que llamamos filamentosos, para diferenciarlos de los no filamentosos que agrupamos en forma grosera dentro de las levaduras. Entonces, el crecimiento filamentoso forma un conjunto de hifas que llamamos el micelio, que es lo que observamos acá en estos cultivos. Este mismo micelio es el que va a aparecer y se va a desarrollar en los tejidos vegetales en las enfermedades forestales. Acá tenemos el detalle de una espora que germina formando un tubo de germinación, las primeras hifas que se van ramificando y luego observamos en el resto de las fotografías cómo esto forma un micelio sobre distintos tipos de sustratos. Una hoja, una fruta, otra fotografía creciendo sobre un vegetal. Esto es lo que llamamos el micelio. Este micelio es el que produce las sustancias con las cuales los fitopatógenos van a actuar sobre el árbol. No son las fructificaciones que encontramos, sino que las que realizan el metabolismo y toda la actividad de ataque a las plantas es este micelio. Las hifas son filamentosas y las hay de dos grandes grupos, las que son cenocíticas o las que son septadas. Las cenocíticas, acá tenemos un dibujo, son aquellas hifas que no presentan ningún tipo de tabique o pared diferenciando células entre ellas, sino que se ramifica ampliamente. La gran mayoría de organismos fitopatógenos que vamos a estudiar en la materia sí presentan septos a lo largo de las hifas. Acá vemos fotografías con microscopio electrónico donde observamos esta pared indicada por la flecha. Acá tenemos lo mismo. Y en ese sentido las hifas decimos que son septadas. A través de estos septos pueden pasar organelas de las células, como acá observamos un núcleo que está pasando de un lado de la hifa a otro lado de la hifa. Esta hifa septada al presentar septos quedan definidos lo que llamamos los segmentos hifales. Y dentro de estos segmentos hifales puede haber un solo núcleo, puede haber dos, puede haber unos pocos o puede haber muchos núcleos. Cuando decimos muchos pueden ser más de 50, 100, 200 núcleos. Varía según el tipo de organismo, el grupo de hongos.
Entonces acá tenemos otra representación de lo que es la célula fúngica, la hifa. Acá están marcados los septos que definen segmentos hifales. Entonces, acá tenemos una representación de una pared y acá unos detalles de todas las organelas celulares. Esta hifa crece sobre un determinado sustrato, por ejemplo, la albura de un árbol o el mesófilo de una hoja, atacándola. Acá tenemos otra fotografía de lo mismo, al microscopio electrónico de barrido, mostrando un micelio. Y acá un detalle de cómo es internamente una hifa. Ya habíamos visto esta fotografía y acá, donde estoy marcando con la flecha, está la pared celular constituida principalmente por quitina, un polímero constituido por la N-acetilglucosamina, y por dentro observamos las organelas de las células. La reserva nutricional es el glucógeno, como ya lo presentamos. ¿Y cómo es el método que utiliza cualquier tipo de hongo para alimentarse? Ya dijimos que es la absorción, y esto es así ya sea que sea una hifa o que sea una levadura. Y vamos a tratar de entender en qué consiste esta absorción. Las células fúngicas, las hifas, en este caso que estamos representando, sintetizan internamente distintos tipos de sustancias que ya las mencionamos en la clase anterior. Pueden ser enzimas, toxinas, reguladores de crecimiento, antibióticos, otro tipo de sustancias que llamamos metabolitos secundarios, que son eliminados hacia el exterior. El modo en que lo eliminan no viene a cuento en esta materia, pero hay un mecanismo de cómo estas sustancias, luego de ser sintetizadas dentro de las células, son eliminadas hacia afuera. El conjunto de estas sustancias actúan sobre el sustrato, ya sean células vivas o células muertas. Y al actuar sobre esas células, generalmente plantas, y es en nuestro caso es nuestro interés de que sean plantas, pero podrían ser también que crezcan sobre restos animales. Al actuar sobre ellas, ya sean células vivas o células muertas, producen lo que llamamos la digestión extracelular. Quiere decir que las sustancias que constituyen al vegetal son degradadas a sustancias más simples. ¿Qué tipo de sustancias? Azúcares, aminoácidos, etc. Y en esta forma simple, las moléculas pueden ser absorbidas por la célula fúngica, ya sea una hifa o ya sea una célula unicelular característica de las levaduras. Este método de alimentación es típico del reino fungi. Entonces, las estructuras somáticas, dijimos, pueden ser unicelulares o pueden ser filamentosas o hifas. El conjunto lo llamamos con el nombre de micelio. Y este micelio, en su forma más elaborada, puede formar lo que llamamos pseudotejidos. Estos pseudotejidos es la agrupación de las hifas en forma laxa o en forma apretada para formar estructuras. Por ejemplo, acá tenemos una estructura que se llama esclerosio,
que los vamos a estudiar en algunos fitopatógenos. En este caso es un conjunto de hifas vegetativas, o sea, solamente un conjunto de hifas. Pero a veces, este conjunto de hifas lleva estructuras reproductivas, ya sean sexuales o asexuales. Entonces se diferencia de esta estructura anterior que solamente está constituida por estructuras filamentosas. No llevan estructuras fértiles, ¿sí? Entonces a esta segunda estructura la llamamos estroma. Ya lo vamos a volver a ver y a presentar en las próximas partes de esta clase. ¿Y cuáles son los roles que tienen los hongos en la naturaleza? Pueden ser saprobios, pueden ser parásitos, simbiontes, hiperparásitos, mutualistas, y en este sentido pueden ser desde altamente especializados a ampliamente generalistas, o sea, pueden atacar exclusivamente un tipo de órgano de una sola especie de planta o pueden atacar numerosas plantas, en el caso de aquellos que son de interés para la patología forestal. Dentro de los parásitos y patógenos tenemos aquellos que atacan insectos de distinto tipo. Acá vemos distintos animales, incluso nematodes, siendo atacados por distintos grupos de hongos. O en la fitopatología, el ataque de los hongos a distintos tipos de plantas, lo que a nosotros nos van a interesar, aquellos que atacan a los árboles, como es este caso, donde observamos una cancrosis, o este caso, donde hay una especie forestal atacado a nivel foliar. Otros hongos tienen una relación simbiótica, ya sea con algas, como en el caso de los líquenes, o con muchas especies forestales, como observamos acá un plantín de pino, en el cual los hongos se asocian benéficamente, no patogénicamente, para formar asociaciones con las raíces que llamamos con el nombre de micorrizas. Pueden ser de este tipo, como vemos acá, o de este otro tipo, como vemos internamente en otro tipo de plantas. Son todas micorrizas. Es una asociación benéfica mutua y obligada entre organismos muy diferentes. En este caso, especies forestales que a nivel de las raíces se asocian con otro grupo de organismos, los hongos, para producir una estructura benéfica para ambos. Es una estructura simbiótica. También existen relaciones de beneficio mutuo, pero cuyo nivel de obligación es más relativo, que llamamos mutualismo. Algunos lo consideran sinónimos, otros no lo consideran sinónimos. Ustedes ya conocen el mutualismo que existe en Cirex, donde hay una asociación mutualista con un hongo que degrada la madera de los pinos cuando ataca la avispa. Pero hay otras relaciones simbióticas, por ejemplo, con los escarabajos barrenadores, muy importantes porque en este caso el insecto se asocia con hongos que le sirven para su alimentación en determinado momento, pero que eventualmente pueden ser patógenos para la planta. Y ahí vamos a ver un grupo de enfermedades forestales de nuestro interés. En forma más general vamos a mencionar otras relaciones mutualistas como
los hongos termiteros, que se asocian con hongos, las cochinillas en árboles que se asocian con hongos, las hormigas de Sudamérica que también se asocian en forma mutualista con un hongo que cultivan para darle de alimento a todos los individuos de la colonia. Dentro del reino fungi hay distintos grupos que mencionamos acá y marcamos con la flecha, pero principalmente nos van a interesar dos grandes grupos, los Ascomycota y los Basidiomycota, que vamos a ver en las próximas partes de la clase.